Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de BCN Elite. Mi nombre es Dani y vamos a continuar estudiando nivel A1 de español. Hace 3 vídeos leímos un texto de Dawei. En este texto utilizamos algunas preposiciones como a, en, de. Pues hoy vamos a estudiar algunos usos de estas preposiciones. ¿Empezamos? Ahora vamos a leer unos ejemplos y nos fijamos en el uso de la preposición a. Mañana viajo a Barcelona. Llego a las 10 de la mañana a Barcelona en avión. El aeropuerto está a 30 minutos de Barcelona en tren. Tengo que ir a la playa y al Parque Güell. Se usa la preposición a con los verbos que indican movimiento. Ir, llegar, viajar. La utilizamos para explicar la dirección de movimiento. También podemos utilizar la preposición a para indicar la distancia en tiempo. Por ejemplo, a 30 minutos. O para indicar la distancia en kilómetros. Está a 10 kilómetros. Ahora vamos a leer algunos ejemplos con la preposición en. Vivo en Madrid. Trabajo en Palencia. Barcelona está en España. Está en el norte del país. Mi hotel está en el centro de Barcelona. Barcelona está en la costa. Llego a Barcelona a las 10 de la mañana en avión. Usamos la preposición en cuando no hay movimiento y la utilizamos para decir, para explicar dónde pasan, dónde ocurren estas cosas, estas actividades. También utilizamos la preposición en con los medios de transporte. Viajar en tren, viajar en coche, en metro, en autobús, en avión. Pero cuidado, decimos ir a pie. Y por último, vamos a ver unos ejemplos con la preposición de. La Sagrada Familia está en Barcelona y es una iglesia muy especial del arquitecto Antonio Gaudí. Museo de Picasso. La preposición de explica quién es el autor o la persona a la que pertenece algo. Por ejemplo, de Gaudí, de Picasso. Picasso y Gaudí son los autores. Y la preposición de también la utilizamos con cerca, lejos de, para indicar, para hablar de un lugar. Palencia está cerca de Madrid. Barcelona está lejos de China. ¿Sí? ¿Qué tal? Pues ahora podemos escribir un texto igual al texto de Dawei y así podemos practicar todo lo que hemos aprendido. Podemos utilizar el verbo ser, el verbo estar, los sustantivos, adjetivos. Podemos utilizar las preposiciones. Sí, ya sabéis que podéis escribir vuestro texto en los comentarios del vídeo. Os esperamos en todas las redes sociales de BCN Elite y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!